Buenos días. Es un gusto estar acá. Bom dia, é um prazer estar aqui. Nuestra actividad de hoy es A la nossa tercera atividade de hoje é a terceira del proyecto vinculado con do COVID projeto prolongado. vinculado com a Covid longa. Es un proyecto en donde É um estamos projeto, participando la Fundación Fiocruz de Río Janeiro, Brasil, y ECO Uruguay. En esta presentación estamos trabajando justamente a partir de una iniciativa mundial, internacional del Instituto ECO, que justamente entiende que es una situación que se está manteniendo como un problema de salud pública y que, por tanto, es necesario que participemos las distintas instituciones, sobre todo las que tienen funciones en capacitación, en discutir situaciones, nuevos eventos, digamos, frente a esta situación epidemiológica de casos de pacientes que habían resuelto su situación de salud por el COVID, pero que mantienen una serie de manifestaciones que complejizan su situación de salud. Este proyecto tiene como coordinador al profesor Henry Cohen y participan además docentes de la Facultad de Medicina y docentes del Instituto Nacional de Infectología de Fiocruz. En particular, la doctora María Pía Diniz, la doctora Mariana Guirado de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, UDELAR, el doctor Álvaro Danza de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina y bueno, y quien les habla, Fernando Tomasina del Departamento de Salud Ocupacional. Hoy tenemos la coordinación, junto con Mariana, de la actividad del COVID prolongado a través de un caso clínico que va a ser presentado por el doctor Rodrigo Moreira de la Fundación Fiocruz. Él es médico, es especialista en cardiología y a su vez participa como investigador en el área de cardiología de la Fundación Fiocruz. Así que tenemos realmente un invitado de lujo para esta instancia y a continuación le vamos a dar la palabra para que presente el caso clínico. Rodrigo, gracias. Olá, bom dia a todos. Hola, buenos días a todos. Me gustaría aprovechar para agradecer la oportunidad de que me hayan invitado para presentar mi caso. El título entonces de mi presentación es Complicaciones cardiovasculares relacionadas a la infección por SARS-CoV-2, específicamente las secuelas cardiovasculares en el largo plazo post-COVID-19. Empiezo presentando el escenario clínico. Nuestra paciente, ya acompañada hace mucho tiempo por el Instituto de Infectología de Fiocruz, una paciente femenina, color pardo, de 58 años, en acompañamiento activo en la cohorte del INI, que presentaba síntomas de COVID-19 en 2020 y informa que incluían la pérdida de olfato, disnea, cefalea, dolor abdominal con diarrea y mialgia. Ella trae un PCR para COVID, un hisopado nasofaríngeo del 8 del agosto de 2020. Informa también que fue internada por 5 días donde vive en Casemiro de Abreu, un lugar que queda bastante lejos de Fiocruz. Informa que quedó internada por 5 días sin la necesidad de un soporte ventilatorio invasivo
o de que fuera intubada. No trae ninguna información adicional relevante relativa a esta internación de 5 días que en 2020 en Casemiro de Abreu. En 2022, en una consulta ambulatorial rutinaria, donde, o sea, en el instituto ya informa problemas de memoria, olvido, dificultad de concentración y un nuevo cansancio que dice que no sentía, no tenía esos síntomas antes de COVID, antes del 2020. Cansancio cuando hacía esfuerzos medianos, por ejemplo, subiendo una rampa o caminando rápidamente, y dolor torácico tipo quemazón, que sentía algunas veces en algunos episodios durante la semana, con duración de 30 minutos, seguida de palpitaciones. En su historia patológica pregresa, es una paciente con hipertensión desde el 99, diabetes desde el 2015, examen de anti-VIH positivo desde el 99 y con una historia de angina. Es un dolor de pecho que ya tenía algunos episodios, pero que empeoró en su intensidad. Ella tenía una coronariografía de 1917 sin lesiones obstructivas, un cateterismo normal con esa historia de angina. Esa paciente entonces que nos viene a ver 2 años después para consulta, luego 2 años después del episodio COVID, con esos síntomas de cansancio, dolor torácico y palpitación. Con terapia antirretroviral utilizaba o sigue utilizando dolutegravir de 50 miligramos y la lamivudina de 150 miligramos por día. Además, también utiliza medicamentos para sus comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, toma losartana 50 miligramos 2 veces al día, verapamil 80 miligramos 2 veces al día. Además, también utiliza atorvastatina 20 miligramos y metformina 850 miligramos. Su historial incluye la vacunación para COVID en 2022. En 2021 toma 2 dosis de Coronavac, una dosis de Pfizer en 2021 y una dosis de AstraZeneca en 2022. O sea, un esquema completo de 3 dosis de vacunación para COVID-19. En el examen de sangre, el análisis laboratorial hecho en marzo del 2023, ya como rutina de acompañamiento para sus síntomas, vemos un hemograma sin muchos cambios, hematíes, hematocrito, leucócitos sin mucha alteración tampoco, coagulograma tampoco sin alteraciones, las plaquetas, ustedes ven allí, el marcador de trombosis con la dosis de fibrinógeno, bueno, un poco aumentada, o sea, pasando debería ser 550, tiene 560. El PCR es normal para referencia de cohorte femenina de 0 a 0.30. La glucosa mostrando que tampoco que no estaba muy bien medicada. En su diabetes, con una glucosa de 125 en ayunas, una hemoglobina glicosilada de 0.6. Los demás tenían todo normal, colesterol normal, función renal, función hepática, creatinina, ferritina, lipasa un poco, aumentada, 271, y troponina ultrasensible también en el límite de referencia, mostrando que
en el momento no presentaba lesión miocárdica en su troponina. Es el detalle que esto es de marzo, entró en nuestro programa de seguimiento de COVID prolongada y realizó varios estudios. De los estudios que muestro acá ya vienen de la época en que fue referida por el proyecto, o sea, estudios de marzo de 2023 ya. Entonces su queja fue en la consulta ambulatorial en el inicio de 2022. Mostraba todavía un dedímero un poco elevado, pero troponina normal. Es una paciente que su historial de carga viral, IS4, muestra que es una paciente que adhiere a la terapia antirretroviral y que viene con una carga viral inevitable desde antes de COVID 2018 y el CD4 allá en alrededor de 1300, 1200, mostrando que está utilizando la terapia antirretroviral adecuada bajo el control adecuado del tratamiento. Tiene un electro de 2023, un electrocardiograma con frecuencia cardíaca de 60 BPM. Perdonen, voy a comparar. Sí, este electro yo lo tomé antes del COVID, disculpen, es de 2018. O sea, es un electro que se le hizo antes de tener COVID. Tiene un electrocardiograma normal con alteraciones muy pequeñas en la pared inferior, con una frecuencia cardíaca normal de 60, PR de 150, QRS de 88 milisegundos, un intervalo que también es normal. No hay alteraciones importantes en cuanto a la regularización ventricular y tampoco algo detectable, ninguna arritmia. Y un electro de seguimiento que realiza en 2023, donde ustedes pueden ver dónde están las flechas que puse para que les quedara más claro, más nítido. Ya durante el seguimiento, post-COVID, se muestra una frecuencia normal, pero una alteración en el restablecimiento ventricular en la pared inferior, una T invertida, y en la pared lateral en B5 y B6, donde ustedes ven las flechitas. Ahí ven que en 2018 eso no era tan nítido. No se presentaba una alteración tan expresiva. Eso empeoró un poquito en la pared inferolateral. Entonces se hizo un Holter que solicitamos al proyecto. Este estudio es de 2022, donde ella sentía esas palpitaciones y el resultado que encontramos no fue una arritmia grave, pero unas extrasístoles retriculares aisladas y principalmente algunas arritmias supraventriculares también aisladas, nada grave. Y alrededor de las 7 de la mañana, en 24 horas, su frecuencia cardíaca, como pueden ver, llega a 164 de la frecuencia cardíaca máxima. Tuvo algunos episodios durante el día de 120, 140, pero principalmente ahí a las 7 de la mañana podemos observar que presenta una aceleración de su frecuencia cardíaca en el horario en que se despierta, sin actividad física importante. El electro muestra una taquicardia, una arritmia supraventricular
responsable quizás por eso que ella reclama de tener palpitaciones, que se detectó en el Holter. El ecocardiograma de 2023 presenta la fracción ventricular normal de 61%, la fracción de eyección, la diastólica también, pero una disfunción diastólica de BE, o sea, el ventrículo izquierdo moderada, con relación EA de 1 y una relación EM, que es la que evalúa la función diastólica, cómo se relajan los ventrículos en 17. Entonces ahí muestra un cambio en la parte de relajación del ventrículo izquierdo en función diastólica moderada. Ahí el incremento del aire, las presiones cuando se llena, pero posiblemente podemos explicar ese cansancio que ella siente, esa disnea que ella asocia a los esfuerzos medianos. Ella no tenía un ecocardiograma de 2018, o sea, no tuvimos la imagen. Tenía uno, pero no pude obtener la imagen, pero era normal, era una hipertensión más controlada y un ecocardiograma normal. Y este ecocardiograma de 2023 fue con disfunción diastólica moderada del ventrículo izquierdo. Y ahí, como motivo de esa dolor torácica, repetimos el cateterismo coronográfico y repetimos también y vemos que persiste un cateterismo sin lesión obstructiva, sin algo que justifique el dolor torácico, ninguna disfunción, ninguna alteración visible. Eso podemos analizarlo después, la disfunción que tiene de pequeños vasos, pero no presenta una lesión obstructiva en el cateterismo, del mismo modo que no la presentaba en 2017. Y hace una resonancia, también solicitada en 2022, que confirma que las cámaras cardíacas tienen dimensiones que se conservaron, funciones conservadas, pero mostrando un área que tiene un realce tardío con estándar no isquémico o patrón no isquémico en las áreas inferoceptal, basal y medial, compatibles con una posible miocarditis. O sea, esa área de realce tardío con patrón no isquémico en la resonancia es compatible con áreas de inflamación, con miocarditis en el área basal y medial del corazón. En 2023, entonces, pasa a ser aceptada para el seguimiento en el proyecto que estamos haciendo en Fiocruz junto con la COVID prolongada, y se le está haciendo el seguimiento en la parte cardiovascular a partir de 2023. Hay algunos estudios que se hizo antes, otros se los hizo durante el seguimiento. Yo les traje un resumen de todos los estudios que se hizo hasta 2023. Y para resumir, tenemos un resumen del caso. Es una paciente femenina de 58 años con síntomas post-COVID, con cansancio, dolor torácico, palpitaciones. Se identificaron entonces en los estudios realizados una taquicardia atrial, también sinusal, marcadores de trombosis un poco elevados como el de dímero, posible miocarditis en la resonancia y disfunción diastólica en el ecocardiograma. Entonces, la paciente presenta algunos criterios de lesión cardíaca, de posible complicación cardiovascular post-COVID, y le estamos haciendo el seguimiento. Yo termino mi presentación con algunas preguntas y dejarlo así, de abrir la discusión, que serían preguntas
de cuáles serían los posibles mecanismos de las complicaciones cardiovasculares de COVID-19, cuál sería el pronóstico. O sea, vimos una posible miocarditis pequeña en el corazón, una disfunción diastólica. ¿Cuál sería la prognosis de esa paciente en comparación? ¿Sería similar a la población en general o no? Estamos haciendo el seguimiento, vamos a verificarlo. ¿Y cuál sería el tratamiento y seguimiento de largo plazo? ¿Harían algún otro estudio? ¿Indicarían otro tipo de tratamiento para la paciente, teniendo en cuenta los estudios que le presentamos y sus síntomas? Muchas gracias. Y entonces dejo abierto para el público para que puedan hacer preguntas o postar sus comentarios. Gracias, doctor Rodrigo Moreira. Muy clara su presentación e interesante para la discusión. Hacemos acotación que en el día de hoy están participando también, además de colegas de Brasil y de Uruguay, de Bolivia, Guatemala y Paraguay y El Salvador, lo que, bueno, nos deja muy satisfechos en el sentido de que podamos justamente dar una discusión regional realmente sobre estos temas tan importantes. Las preguntas que hizo el doctor Rodrigo Moreira son justamente para el debate en esta etapa de la ecoclínica, así que invitamos con ganas y sin muchos miedos ni temores a participar con preguntas, con comentarios, con situaciones que hayan vivido también similares, que eso hace también a la riqueza de la ecoclínica. Bien, levantando la mano es la forma ordenada, sobre todo porque ya somos unos cuantos los que estamos participando, 41 participantes en este momento. Las preguntas que realizó el doctor Rodrigo Moreira son justamente cuáles son los posibles mecanismos de complicación cardiovasculares del COVID, qué pronóstico y su comparación con la población general, y tratamientos y seguimientos a largo plazo. Son disparadores, pero pueden existir otras dudas que Mariana está chequeando en el chat. Sí, los invitamos a participar por el chat o levantando la mano a intervenir. En general es un buen mecanismo para poder intercambiar. Sabemos que la verdad que la presentación estuvo muy interesante de Rodrigo, de este paciente, compleja, con pluripatología, y en la cual estos síntomas de COVID prolongado pueden dar lugar a dificultades en la interpretación, a la valoración, como mencionaba, de los mecanismos patogénicos que pueden estar atrás de estos síntomas que se mencionan, y también un poco al valoramiento y al tratamiento a largo plazo. Estimo que miembros de la audiencia en los diferentes países que mencionaba Fernando también deben haber vivido situaciones similares de pacientes con síntomas cardiovasculares posterior a la infección por COVID, y las dificultades en la valoración y la interpretación, así como en el manejo terapéutico y pronóstico de estas personas. Así que los invitamos a compartir la experiencia, a intercambiar respecto a las posibilidades, para, bueno, entre todos poder quizás concluir algunas cosas o llevarnos algunas ideas diferentes o nuevas, o bueno, en fin, que un poco se trata también de eso, de compartir y de intercambiar. Capaz que yo le tengo alguna pregunta a Rodrigo sobre la paciente. Hay algunas particularidades. Una es una pregunta. Vi que la paciente había tenido un COVID que había requerido ingreso hospitalario, pero no asistencia ventilatoria. Y
No sé si en ese momento fue valorada con marcadores miocárdicos como troponinas o ProBNP durante el COVID. No sé si eso fue realizado o no. Y también quizá preguntarle un poco cuál es su opinión al respecto, digamos, a la valoración en la etapa aguda con marcadores de daño miocárdico o de insuficiencia cardíaca. Então, como vocês viram, Entonces, como vieron, no tenemos esa información. Lamentablemente, en el instituto no tenemos un hospital para internación de COVID, pero esa paciente se internó en Casimiro de Abreu, entonces no fue posible tomar esa información que había en su internación. Ella solo indica que quedó internada durante 5 días sin necesidad de intubarse, pero no sabemos nada de ningún estudio que habrá hecho allá, porque ella no pudo traer esa información sobre los estudios de laboratorio, de laboratorio. Acá hacemos dosaje de troponina, hacemos electrocardiograma seriado en esos pacientes, pues sabemos que ya es conocido en la etapa aguda. Hay alteraciones provocadas por la COVID en el corazón, en la etapa aguda de COVID. Entonces, muy frecuente, por ejemplo, problemas miocárdicos, aumento de troponina, cambios, alteraciones electrocardiográficos de onda T, incluso casos más graves de miocarditis, por ejemplo, arritmias cardíacas. Entonces, estos pacientes, bueno, son seguidos, además de la parte infecciosa, tienen un seguimiento también de la parte cardiovascular. Cuando hay trombosis, hacemos Doppler de miembros inferiores para verificar si hay complicaciones agudas, trombos, microtrombos, incluso la trombosis venosa de miembros inferiores. Pero esa paciente no trajo ninguno de esos estudios. No sabemos qué es lo que se hace en Casimiro de Abreu como estudios de rutina. Probablemente no se hizo mucha cosa porque son hospitales más del interior. Entonces nos quedamos sin la información. Pero como dije, sería muy interesante, hubiese sido muy interesante que ella hubiese traído esos estudios para que pudiéramos conocer cómo fue la etapa aguda, aún sin tener COVID grave o severa. En aquella época puede ser que ya presentara alguna alteración cardiovascular por COVID. En 2022 vemos en la resonancia señales de miocarditis, el dedímero sigue alto, no hay motivos para que esa paciente presente un dedímero elevado y las comorbilidades que tiene, bueno, hipertensión, diabetes, no hay motivo para seguir con un dedímero elevado. Entonces sería interesante saber si en el momento de su internación ya tenía esas alteraciones en los estudios. Además del electrocardiograma, yo logré ver uno de 2018 donde que no presentaba alteraciones, y en 2022 ya tenía episodios frecuentes de taquicardia. En el Holter, eso está muy bien descrito durante la COVID. La activación del tonus adrenérgico, alteración autonómica por el virus probablemente. Tiene varios episodios taquicardíacos. Más importante, llega a 160 latidos a las 7 de la mañana. O sea, ni bien se despierta, ya tiene una taquicardia de 160 BPM. Y la disfunción moderada en el ecocardiograma, que tampoco presentaba antes de la COVID. Sus ecocardiogramas, bueno, tenemos esa facilidad de cómo la paciente ya era seguida con nosotros por la VIH,
entonces ya estaba dentro de la cohorte nuestra, entonces, bueno, tiene hipertensión y hacía ecocardiogramas de 2 en 2 años y no presentaba esa disfunción moderada en el ecocardiograma que surge después. Eso también está descrito en el la COVID prolongada, además de la disfunción sistólica que no presentó a pesar de tener una miocarditis pequeña, ya tiene esa disfunción diastólica en el cardiograma. Entonces hay muchos mecanismos que se pueden discutir. Presenta muchas manifestaciones cardiovasculares de la COVID, de COVID prolongado. Y teóricamente atribuimos a COVID porque tenemos ese seguimiento con ella y antes ella no tenía reclamaciones en ese sentido. Y luego de COVID empieza a presentar esos síntomas de taquicardia, palpitaciones, disnea. Solo dolor torácico ya tenía antes en una coronografía normal, cuando la repite sigue siendo normal, pero nos quedamos pensando si presenta una disfunción o una lesión microvascular, porque ya tiene miocarditis, tiene arritmia, tiene un impacto en el miocardio, un comprometimiento miocárdico por el COVID prolongado. Entonces, realmente presenta todas esas alteraciones para que hoy podamos discutir. Gracias, Rodrigo. Sin duda es un paciente interesante, digamos, porque nos pone en debate sobre el COVID prolongado y en particular la repercusión en lo cardiovascular. Yo quería decir que además hay participantes de Ecuador, a los países que mencionamos anteriormente con Mariana. Y quizás pueda surgir la duda, digamos, o el comentario si tienen pacientes que hayan sospechado afecciones cardiovasculares post-COVID y que sea de alguna manera un disparador. Veo una mano levantada, ¿no? ¿No? Perdón. Parecía. No, nadie se ha animado a preguntar, pero me parece que quizás la pregunta pueda ser para intercambio entre los participantes si han tenido situaciones en donde han sospechado sintomatología, signología cardiovascular en pacientes post-COVID, si han tenido alguna experiencia en ese sentido, como la que ha presentado en forma muy clara y muy bien estudiada Rodrigo. Sospecha, por lo menos, con sintomatología que pueda ser vinculada al COVID prolongado cardiovascular. Si no, Mariana. Sí, recordemos, no voy a hacer una ensuma de la historia de una paciente compleja porque además la paciente que nos compartió Rodrigo presenta pluripatología, una mujer de 48 años con de 58 años con antecedentes de patología de diabetes, de hipertensión arterial y además de HIV, que por suerte con un buen control en el sentido de que estaba con una carga viral indetectable de manera sostenida y con un muy buen nivel inmunitario, y con sintomatología previa que había motivado en su momento, en el año 2018, si recuerdo bien, el estudio con una coronariografía que había sido normal y que instala síntomas variados que incluyen el cansancio, dolor torácico, palpitaciones fundamentalmente, que motivan un poco el estudio y el avance en el estudio diagnóstico, que como bien señalaba, motivó el hallazgo o la confirmación en realidad de elevación de algunos marcadores como los dímeros D, pero también de alteraciones en la resonancia cardíaca compatibles con la existencia de miocarditis. Tenemos en el chat un integrante del equipo de salud que señala que incluso personalmente tuvo un problema cardiológico luego del COVID. No sé si Estela Coronel quiere compartir con nosotros algún dato adicional o si se anima a hablar y compartir con el resto de los integrantes de esta teleclínica la situación puntual.
Bueno, está abierto el micrófono si quiere hacerlo. Y si no, bueno, un poquito era comentar la dificultad. Yo le consultaba a Rodrigo respecto a los marcadores en el momento agudo, porque hay bastante evidencia respecto al valor pronóstico en ese sentido en los pacientes que tienen un COVID que requiere ingreso, del estudio de los marcadores cardiovasculares y el pronóstico de afectación miocárdica en la evolución en el long COVID. Rodrigo nos traía algunas preguntas para el debate, para el intercambio. Sin duda creo que algunas son más fáciles de intercambiar y otras un poco más difíciles. Los posibles mecanismos de complicaciones cardiovasculares en el COVID-19, sin lugar a dudas, son variados y los planteos son múltiples. Algunas cosas que con mayor grado de análisis y de estudio a nivel internacional y otras más a manera de planteos, algunos mecanismos que ya se conocen en la existencia de otros virus, donde incluimos el mimetismo molecular, y otros que se han descrito particularmente para el COVID. Creo que una de las cosas destacables es el daño directo a nivel de los miocitos en la etapa aguda y el planteo de la persistencia de partículas virales a ese nivel, con el consecuente daño que se puede generar por la existencia del mismo. No sé si alguien de quienes integra el público que está compartiendo la teleclínica hoy tiene alguna idea particular de cuál podría ser el mecanismo más planteable, si le parece que algunos mecanismos, sin duda la afectación autonómica en este caso podría ser primordial. Nos comenta Héctor Aguinaga sobre la función preservada a nivel ventricular y si el único episodio de taquicardia fue en la mañana. Rodrigo, entiendo que había tenido algunos otros episodios de taquicardia, capaz que el más marcado había sido en la mañana. Exatamente. Exactamente. Con el Holter vemos que llega a 120, 140 y otros episodios a lo largo del día, pero el más marcado fue a las 7 de la mañana, donde llega a 160 latidos. Es un episodio de taquicardia atrial, pero tiene otros episodios durante el día compatible con sus síntomas de palpitaciones. Llega a 120, 140 BPM. Sí, así que en la mañana más marcado, pero claramente tuvo otros episodios. Tenemos más comentarios en el chat respecto a la afectación cardíaca del COVID y creemos que es una forma de presentación que, si bien no es exclusiva, esta paciente también tenía episodios de cansancio que podría estar vinculado a afectación miocárdica, pero también a un síntoma de post-COVID o de COVID prolongado, más del rubro general y de la afectación del estado general, como es el síntoma de astenia. La disfunción autonómica muchas veces no solamente aparte afecta el corazón, digo pensando en los episodios de taquicardia de esta paciente y su posible vinculación a una afectación autonómica. No sé si respecto a la afectación autonómica, tanto cardiovascular o de otro territorio, hay alguno de los participantes que tenga algún comentario para hacer. Rodrigo, te voy a devolver a alguna pregunta. vos entiendo que tenés un manejo extenso del tema. Hay múltiples mecanismos patogénicos planteados para la afectación cardiovascular del síndrome post-COVID o del COVID prolongado. Según a ti, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían los mecanismos que tú consideras más probables? Entiendo que nadie tiene una respuesta definitiva, pero ¿cuáles, en tu entender, cuáles serían los mecanismos patogénicos que tendrían un rol primordial en la afectación cardiovascular del COVID prolongado? Es como que te devuelvo la pregunta. Sim, tá. Pois é, o que a gente tem de evidência... Lo que tenemos de evidencia hasta el momento sería principalmente algunos mecanismos, la disfunción microvascular presente
principalmente por microtrombosis. Ese virus causa un episodio agudo que persiste a lo largo del tiempo. Entonces, una difusión endotelial microvascular. El propio virus en sí termina causando daños, inflamación crónica, persistencia de otros virus en el corazón y disfunción autonómica que esta paciente parece tener taquicardia frecuente detectada en el Holter. Ella tiene allí también el dedímero elevado. Entonces parece que está viendo, a pesar de que la troponina esté normal, lo que sería interesante repetir después, no sabemos cómo es que a lo largo del tiempo eso va a evolucionar. Ella ya tiene una evolución de casi 2 años de problemas de daños cardíacos, y eso realmente hay que hacerle un seguimiento para poder entender mejor esos mecanismos que parecen los principales índices ahí. Sería interesante que durante el cateterismo de ella se hiciera el test de la función microvascular con la acetylcolina, por ejemplo, donde se inyecta y se logra ver los pequeños vasos, las microarteriolas que no se ven en los cateterismos normales, pero eso no se hace de rutina, o sea, no se hace rutinariamente aquí, tal vez sería en una sesión ambulatoria de investigación o también acordarlo de antemano, porque ella lo hizo mediante el examen encaminado por el Sistema Único de Salud. Entonces la persona hace un cateterismo común. Sería interesante durante el cateterismo investigar esa microcirculación de ellas, esas microarterias, a ver si hay espasmos endoteliales o pequeños trombosis que podrían detectarse como con algunos otros tipos de test de función endotelial microvascular que se puede hacer en un laboratorio de hemodinámica. Creo que esos son los mecanismos. Sí, claro, la verdad que sería muy interesante poder conocer la parte microvascular, que es muchas veces lo que nos queda a veces la duda cuando vemos esta situación. Una pregunta más general, permiso, Mariana. Adelante. Una pregunta más general, que no sé si tendrán respuesta, pero lo que es angustiante de escuchar cuadros clínicos como estos es que lo primero que sorprende es que comienza 2 años después prácticamente de haber tenido el COVID. De un COVID que moderado, que lo llevó al sanatorio, pero que no tuvo complicaciones. Entonces, primera pregunta, ¿qué creen ustedes que hasta cuánto tiempo después puede aparecer un long COVID? Y segundo, si esto que le pasa a este paciente puede ser ya un daño permanente, algo que es una enfermedad crónica que bueno, que habrá que tratarla como la están tratando, o lo que fuera, pero que hasta ahora estamos acostumbrados a decirle a los pacientes, por lo menos los menos graves, que será quizás los que yo tengo contacto, que bueno, que un día van a mejorar. Pero esto genera muchas incertidumbres. No sé si puedo compartir estas dudas un poco filosóficas con ustedes, pero capaz Rodrigo y Mariana y algunos del público tienen algo para aportar, me encantaría. Muchas gracias. Y muchas gracias, Rodrigo, por la presentación de un caso sumamente interesante que tiene atrapados a los más de 50 centros participando. Gracias. Bueno, creo que en realidad algunas respuestas tampoco las tenemos en eso, Henry, respecto a la posibilidad de saber si algunos de estos cuadros podrían tener reversibilidad en el tiempo. Algunas cosas probablemente son daños que no, y otras habría que esperar y ver, que es lo que también nos pasa con otra sintomatología. Yo quería también llamar la atención a una cosa que señalaba Rodrigo sobre las trombosis, y es que si algo tiene, capaz que muy distintivo este virus
es esa gran tendencia a las trombosis, microtrombosis y macrotrombosis, que se ha evidenciado en todos los territorios, ¿no? Porque desde trombosis venosas en miembros, inclusive trombosis arteriales en miembros, y fundamentalmente stroke y trombosis microvasculares, sinceramente ha sido algo que ha impactado muchísimo, tanto en la evolución en agudo del virus, como en la evolución posaguda inmediata, digamos, en las primeras semanas de la recuperación y también a largo plazo, y cómo está el planteo detrás de muchas de las manifestaciones del COVID prolongado, del rol que pueden jugar las trombosis vasculares, las microtrombosis vasculares también, en la patogenia de mucha de la signosintomatología. No sé si la gente que participa, supongo que ha tenido experiencias propias o de haber visto vinculada a la existencia de trombosis y las complicaciones vinculables a la misma en estos grupos de pacientes. No sé si en ese sentido tenemos, tienen alguna experiencia para compartir, sobre todo a nivel cardiovascular, que es el tema que nos trae hoy. Sí, me parece que lo que planteó ahora el profesor Cohen es algo filosófico también. Estamos, justamente, la razón de estas instancias de intercambio es porque estamos frente a nuevos eventos y porque tenemos que ir generando evidencia y científica que nos permita sostener, digamos, nuevos desafíos para la atención de estos pacientes que sufren una polisintomatología, signología posterior a haber cruzado y ha superado, digamos, el COVID como tal. Parece que justamente el debate y el proyecto en sí, llevado adelante por ECO y por Fiocruz, es justamente generar el intercambio, el conocimiento, experiencia, casuística y seguramente debate sobre, digamos, cómo se comporta, digamos, este COVID prolongado. Y la evidencia surgirá en la medida que haya equipos y grupos de investigación, como el que integra Rodrigo Moreira en Fiocruz, y creo que a todos nos abre la idea, y sobre todo a aquellos que no hacemos las especialidades cardiológicas o desde infectología, sino que también el médico general, el médico que está en el primer nivel de atención, aquel equipo de salud, en relación a estar atentos a esta, digamos, sintomatología que puede estar siendo una respuesta patológica, digamos, al COVID luego de superado el mismo. Me parece que por ahí, no sé, Mariana, un comentario que tenés. Sin duda. Primero, un poco allá a modo de cierre, agradecerle particularmente a Rodrigo por la presentación, que realmente estuvo muy buena la presentación en sí, y el debate que se puede generar vinculada a las diferentes posibilidades, tanto desde el punto de vista de la etiopatogenia, a la reflexión colectiva, que sin duda, como señalaba Fernando en esto, que es un aprender juntos en esta nueva condición clínica que estamos valorando, y poder justamente desde esa perspectiva aportarle a la clínica, a la asistencia de nuestros pacientes y también al conocimiento que todos manejamos, y por esto de los encuentros. Hoy ha habido un poco de timidez de los participantes. Esperemos que con el devenir del tiempo logremos que la participación sea más activa y que todos nos animemos a compartir la experiencia, que en parte de eso se trata esta actividad. Destacar, bueno, una cosa vinculada a lo que un poco señalaba hoy Henry del tiempo, la mayor parte de los trabajos y publicaciones, por lo menos que yo he visto, hacen el trabajo y el esfuerzo del estudio de los pacientes a un año, digamos, fundamentalmente de la presencia del COVID, o sea, valorar los elementos y los síntomas y signos de la COVID prolongada al año de presentación del COVID, y es allí donde, como elementos cardiovasculares, capaz que los más marcados han sido la existencia de stroke, de
arritmias, incluyendo la fibrilación auricular, de miocarditis, de falla cardíaca y insuficiencia cardíaca, de isquemia miocárdica, también de enfermedad tromboembólica, sobre todo, como señalaba, a 12 meses del evento del COVID de la infección aguda por COVID, como parte de un cuadro de COVID prolongado. Algunas cosas que serían útiles disponer de información son si existen, además de los marcadores en agudo, porque hay algunas descripciones de mayor gravedad, de que la mayor gravedad podría ser que se asociase con mayor probabilidad de efectos cardiovasculares a largo plazo o de daño a largo plazo, probablemente crezcamos en cuanto a saber la vacunación, cuánto de protección puede dar también para estos cuadros de COVID prolongado. Tengamos en cuenta que las manifestaciones cardiovasculares son una de las más frecuentes y de las más extensamente investigadas y que aún resta conocer bastante respecto a los mecanismos y también respecto al pronóstico, que es una de las dudas que compartimos respecto a cómo avanzar con estos pacientes y a cuánto explicarles respecto a las posibilidades evolutivas, dado que el nivel de conocimiento actual aún es limitado respecto a esta información. Así que básicamente un poco era eso, agradecer particularmente la participación de tantos, de integrantes de tantos países, de los equipos de salud, que como decíamos incluyeron a Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Brasil, Paraguay, Uruguay, y capaz que algún otro que no se animó a expresarse por el chat, y alentarlos a participar, a comentar y a compartir en las próximas actividades la experiencia de cada uno, tanto a nivel de la asistencia personal como del conocimiento sobre el tema. Sí, sin duda que tenemos esta continuidad, digamos, de actividad. La próxima, el 10 de julio, a la misma hora, de 12 a 13, vamos a tener la presencia del profesor académico, presidente y académico titular de la Academia Nacional de Medicina, el profesor Antonio Massey, quien va a aportarnos información sobre las complicaciones respiratorias del COVID prolongado. Así que tenemos esta oportunidad también, como hoy tuvimos con Rodrigo, de intercambiar experiencia y además la solidez de un profesor como Massey. Agradecemos a todos la participación y los invitamos que las próximas actividades quincenales tengan la valentía de participar y de discutir y de debatir sobre temas que estamos todos construyendo y aprendiendo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias de vuelta, Rodrigo. Un placer. Muchas gracias a todos, especialmente a Rodrigo y a los compañeros de Fiocruz, también a los de Montevideo. Gracias y a todos los que participaron. Nos vemos en 2 semanas.